En medio del inmenso océano Pacífico, a miles de kilómetros de la costa habitada más cercana, se alza la isla de Pascua, el pedazo de tierra más aislado de nuestro planeta. Hace aproximadamente 1500 años, un pequeño grupo de polinesios llegó a este lugar agreste. Aislados del resto del mundo en esta minúscula roca volcánica, sin ninguna fuente de agua potable, lograron de alguna manera desarrollar una civilización única, que legó monumentos impresionantes. Los Moai, esos misteriosos gigantes de piedra diseminados por toda la isla, son el legado perdurable de su civilización. Su gran número y su tamaño han encendido la imaginación de muchos viajeros. Algunos los vieron como los restos del continente perdido de la Atlántida. Otros creyeron que eran obra de poderes extraterrestres. Pero, ¿qué ocurrió realmente? El 5 de abril de 1772, exploradores holandeses llegaron a la isla. Los contactos iniciales fueron amistosos, pero pronto degeneraron. Un siglo y medio después, el 12 de diciembre de 1862, traficantes de esclavos secuestraron a casi todos los hombres sanos para venderlos en las minas de guano de Perú. Entre los prisioneros se encontraban todos aquellos que poseían el conocimiento ancestral de este pueblo, transmitido a través de tradiciones orales. La deportación masiva resultó fatal para 900 de los hombres. Apenas una docena regresó a la isla. Lo que no sabían era que portaban un virus mortal, la varicela. Para 1877, la población de la isla de Pascua no contaba con más de 111 habitantes. Un pueblo diezmado que había perdido incluso la memoria de sus misteriosos orígenes. Hoy, los científicos están tratando de reconstruir esta memoria, reconstruyendo la extraordinaria y dramática historia del pueblo de la isla de Pascua. Hoy, la isla de Pascua ha dejado atrás su aislamiento, y la exploración de este enigmático lugar ha entrado en una nueva era. El arqueólogo italiano Giuseppe Orefici es uno de los muchos científicos que han sucumbido al encanto de la isla de Pascua, ahora territorio chileno. Durante 10 años, ha regresado regularmente con un equipo multidisciplinario: antropólogos, botánicos, arquitectos y lingüistas. Quien les da la bienvenida es Rafael Rapu, miembro de una de las familias más antiguas de la isla. Él organiza la logística de cada expedición y se ha convertido en un gran amigo de Giuseppe. La isla de Pascua, Rapa Nui para los polinesios, es un verdadero paraíso para los arqueólogos. Esta isla, de unos 20 kilómetros de largo y 10 de ancho, alberga alrededor de 25.000 sitios arqueológicos, de los cuales solo una quinta parte ha sido excavada a fondo. Para Giuseppe, la elección del sitio es crucial. Nos encontramos en Anaquena, la única playa de la isla. La leyenda cuenta que fue aquí donde llegaron los primeros colonos polinesios hace 1500 años. El objetivo de la expedición es excavar las ruinas de un aju, uno de esos grandes templos al aire libre que eran el corazón de la vida social de las tribus isleñas. Se han descubierto 272 ajus por toda la isla. El Aju Runga es uno de los más grandes y antiguos, y aún no ha sido explorado. Los arqueólogos toman control del sitio metódicamente. Como muchas de las construcciones antiguas, el Aju Runga ha permanecido abandonado durante siglos. Se compone de una gigantesca plataforma de piedra sostenida por un muro de contención de 50 metros de largo, lo suficientemente sólido como para soportar el peso de varios moais. Los restos del templo se han dispersado por una vasta área. Una de las piedras es visiblemente diferente a las demás. Está desgastada y se rompe con facilidad, por lo que debe manipularse con sumo cuidado. La forma familiar de un moai emerge, o más bien el cuerpo de un moai. Aún se pueden distinguir sus manos razonablemente bien. El estómago es ancho y abultado. Giuseppe cree que no puede ser muy antiguo. El cuerpo de la estatua fue reutilizado como relleno en un momento posterior durante la construcción del Aju. A juzgar por las marcas en la piedra, la cabeza de este moai fue cortada deliberadamente. Para los polinesios, esta parte del cuerpo contiene el alma, el maná. Debieron querer mantenerla cerca. Giuseppe decide buscarla. Fragmentos de moais cubren los campos, pero estos han sido dañados irreversiblemente, erosionados por el viento y la lluvia. Dos elementos que descargan regularmente su energía sobre la isla de Pascua y que en esta ocasión obligan a suspender la búsqueda. Al día siguiente, Clement, el arqueólogo local del equipo, le revela a Giuseppe que durante la noche ha conversado con varios granjeros de la zona y tiene algo que mostrarle. Una forma de agradecer a Giuseppe el interés demostrado por su gente y su misterioso pasado. A 500 metros del sitio, un gran bloque de piedra yace en la hierba. Giuseppe reconoce de inmediato la cabeza de un moai, pero es demasiado pesada para voltearla.
El verdadero encuentro cara a cara tendrá que esperar a la llegada del resto del equipo. Tallada en toba volcánica, la cabeza del Moai es escamosa y porosa, y su manipulación exige extrema precaución. La experiencia de Rafael demuestra ser invaluable. Lenta y delicadamente, el bloque de piedra es extraído del suelo. Giuseppe realiza una evaluación inicial del estado de esta cabeza de Moai. No se rompió durante el transporte de la estatua, sino que adornó el aju durante mucho tiempo. Observando de cerca, nota que está erosionada por ambos lados. Si se hubiera roto durante el traslado, la cara que quedó pegada al suelo no mostraría signos de erosión. Todos se hacen la misma pregunta. ¿Es esta la cabeza de la estatua Moai encontrada el día anterior en el aju? Según las mediciones realizadas por Giuseppe, parece que podría ser la cabeza del cuerpo del Moai que descubrieron. Una simulación por computadora lo confirmará con certeza. Un encaje perfecto, como dos piezas de un rompecabezas. Sin embargo, parece que falta algo, pero ese también es el caso de todas las demás estatuas Moai de la isla. Durante siglos, las cuencas vacías de los ojos han intrigado y obsesionado a los científicos. No fue hasta 1978 que Sergio Rapu, un arqueólogo local que estaba restaurando el aju real de Anaquena, hizo un gran descubrimiento. Había recolectado grandes trozos de piedra y coral encontrados en el sitio que no parecían encajar con nada. Sin embargo, algunos de los fragmentos de coral blanco parecían unirse. Con este simple gesto resolvió el enigma. Sergio Rapu les devolvió el alma a los Moai. Para los polinesios, son los ojos los que canalizan el mana, la energía de la mente. Tras realizar una serie de mediciones, los arqueólogos pudieron restaurar y devolver a las estatuas Moai su aspecto original. De espaldas al océano, como si el resto del mundo no existiera, los gigantes vigilaban el pueblo, guardianes de sus habitantes. Bajo la mirada de estos ídolos de piedra, el pueblo Rapanui vivía una existencia pacífica y armoniosa. En el extremo norte de la isla, el Aju Nau Nau nos resulta familiar. Destruido durante la caída de la civilización Rapanui, fue reconstruido por completo por arqueólogos en la década de 1970. A unos cientos de metros de este magnífico monumento, en las laderas de Anaquena, se está llevando a cabo una excavación en el aún más antiguo Ajurrunga, que debería permitir sacar a la luz una parte aún más temprana de la historia de la isla. La capa superior de la plataforma está siendo desmantelada sistemáticamente, piedra por piedra. Los arqueólogos buscan la más mínima pista que pueda ayudarles a comprender la antigua sociedad Rapanui, y tal vez explicar las razones de su brutal declive. Nada se deja al azar. Cada piedra podría contener una pieza de información crucial. De repente, uno de ellos revela una cavidad inesperada. Contiene restos humanos, pero están dañados. Brian Harrison, un antropólogo estadounidense del equipo, baja para inspeccionar los huesos más de cerca. Son obviamente recientes, probablemente de menos de un siglo de antigüedad. Su presencia confirma que los Au eran considerados lugares sagrados en esa época y que se utilizaban como criptas funerarias. Hay un niño y un adulto joven, y los huesos están fragmentados, lo que implica que se perderá información valiosa. Los esqueletos descubiertos en el Ajurrunga se suman a una ya extensa colección de huesos encontrados en la isla. Un examen microscópico de los restos humanos podría revelar a los investigadores mucho sobre la forma en que vivían los habitantes de la isla de Pascua. Observaciones generales sobre el material esquelético de la isla de Pascua muestran una población que era muy saludable. Tenían huesos fuertes. Tanto hombres como mujeres eran muy robustos y fuertes en sus esqueletos, y esto se debía a que habían trabajado muy duro para sobrevivir. También tenían una muy buena nutrición gracias a las plantas que cultivaban y a la abundancia de peces alrededor de la isla. Los indicadores de estrés habituales que encontramos en las poblaciones esqueléticas están generalmente ausentes en las muestras de la isla de Pascua. Un punto clave es que el inmenso océano proporcionaba una barrera contra la introducción de enfermedades infecciosas de otras poblaciones. Debido a su ubicación geográfica, aislada del resto del mundo, la isla de Pascua ha tenido un ecosistema biológica y genéticamente cerrado durante mucho tiempo. Se han detectado pequeñas anomalías en bastantes de los huesos encontrados, una consecuencia directa de 1500 años de aislamiento. Para científicos como Andrea Rossini, una antropóloga italiana de la Universidad de Padua, estas pequeñas huellas cuentan una gran historia. Al cruzar estas observaciones con las realizadas por los primeros etnólogos del siglo XVIII, se puede elaborar un mapa que muestra cómo se distribuían las tribus por la isla. 11 tribus separadas compartían este minúsculo reino. Cada una tenía sus propias tierras de cultivo y acceso al mar. Se estima que, en su apogeo,
La población de esta isla de solo 165 kilómetros cuadrados contaba entre 10.000 y 20.000 personas. Solo una compleja organización social y religiosa podría haber asegurado la gestión de los limitados recursos del territorio. Basándose en otras culturas polinesias, se cree que los isleños obedecían a un sistema de tabúes. El rey ordenaba cuotas estrictas sobre productos raros y una rígida jerarquía garantizaba que se cumplieran dentro de cada tribu. Una estructura religiosa principal, el aú de la familia del jefe, dominaba cada uno de los 11 territorios. Cuanto más importante era la tribu, más moais tenía en su aú. 900 de estos megalitos han sido encontrados en la isla de Pascua, y cada uno está tallado con rasgos individuales. Los moais probablemente daban un aura de poder espiritual a los jefes y a los sacerdotes. Pero, ¿cuál era su papel y su función en la religión Rapa Nui? ¿Por qué eran tan diferentes entre sí? Otras estatuas, menos conocidas pero igual de notables, pueden ayudarnos a responder a estas preguntas. Están hechas de madera, y los Rapa Nui las llaman Moai Kaba Kaba. José Miguel Ramírez, un arqueólogo y experto en cultura Rapa Nui, explica que estatuillas de este tipo, como los moais, son representaciones de los espíritus de los antepasados de los isleños. Los Rapa Nui creían que estos ídolos, de madera o piedra, eran la encarnación física de los espíritus de los muertos. Se guardaban en las casas de la gente y se sacaban para participar en festivales o ceremonias. Desempeñaban un papel crucial en su cultura animista. Se han encontrado más de 1 millar de estas estatuillas y cada una es única. Cada una es la encarnación del espíritu de un antiguo habitante de la isla. Gracias a estas inestimables colecciones, el pueblo Rapa Nui ha emergido de un pasado lejano. La fuerza vital de sus antepasados, el mana, que reside en los ojos de los moais de piedra, también llena los Kaba Kaba, que significa costilla en Rapa Nui. Por respeto a la esencia divina que creían que residía en el árbol sagrado del tomate, muchas de las figuras siguen los giros y vueltas de las ramas de las que están talladas. Estos objetos son una visión del universo de los Rapa Nui. Estas largas tallas, con cabezas de mujer y ojos de hueso u obsidiana, indican que pertenecen a las clases altas. Otras, mucho más cortas, designaban a los jefes guerreros. Estos objetos eran privilegio de los aristócratas, que los llevaban durante los festivales. Estas estatuas de 2 cabezas evocan a los incontables dioses de los Rapa Nui, sus vicisitudes y sus diferentes formas. Estos adornos de pecho, adornados con caras barbadas en cada extremo, eran símbolos de sabiduría y autoridad llevados por Ariki Mao, el rey de la isla. Podemos ver la intensa espiritualidad del pueblo en estas curiosas efigies. Un pueblo cuya supervivencia estaba estrechamente ligada a su lugar en la naturaleza. También revelan cuán profundamente el inmenso océano que les rodeaba penetraba en sus pensamientos, conjurando maravillas y terrores. Tras 5 semanas de excavación, cada piedra de la Jurrunga ha sido estudiada y catalogada. Las ruinas del templo son un laberinto caótico, alterado por la reutilización constante de las piedras y siglos de abandono. Pero los arqueólogos han reunido toda esta información y han creado un mapa detallado del Ajú, un plano que nos permite reconstruir su historia. El Ajurrunga fue reconstruido 3 veces entre los siglos VII y XVII, para luego ser abandonado por completo. Las piedras de cada templo sirvieron como cimientos para el siguiente, y con cada reconstrucción, el Ajú se hacía más grande. Pero, ¿qué secretos oculta este lugar? Una cavidad descubierta en un sector que data del periodo posterior a la agitación de la civilización llama la atención de Giuseppe. En una de las paredes, un petroglifo, un grabado en la roca. Un rostro congelado en el tiempo, semicubierto de musgo. Un segundo rostro se encuentra en el techo, pero el espacio es demasiado pequeño para ver con claridad lo que representa. Papel y un lápiz grueso les permiten hacer una copia fiel. Para un especialista en mitología polinesia, el significado de estos artefactos geométricos es evidente. Esos ojos, esos círculos concéntricos, son sin duda Makemake. Un símbolo que se ha visto en varias tumbas. Representa al dios de la guerra. ¿Podría ser esta la tumba de un guerrero que data del último periodo, después de la destrucción de los Moai y las grandes piedras del Ajú? Makemake, el creador y el dios de la guerra, tenía rostro humano para los polinesios. La deidad se representa con frecuencia en grabados de esta época. ¿Deberíamos considerar esto como una señal de la principal preocupación de los Rapa Nui durante el período que siguió al cataclismo? Tal vez. Pero esta técnica de usar símbolos para comunicar su visión del mundo es una de las características más sorprendentes de la civilización Rapa Nui. Literalmente, cubrieron la isla con representaciones de las muchas divinidades a través de las cuales entendían el mundo que les rodeaba.
Y en la isla hay un lugar donde esta forma de expresión adquiere una dimensión especial: la gruta Anaoqueque, en la península de Poike. El perímetro de la isla de Pascua está plagado de grutas que se formaron cuando los volcanes aún estaban activos. En las escarpadas paredes de estos acantilados hay muchas cámaras y túneles excavados por corrientes de lava. En ciertos momentos del pasado de la isla, estas grutas se utilizaron como refugios temporales. Sin embargo, la gruta Anaoqueque es inusual. Abre la puerta a un aspecto fascinante de la cultura Rapa Nui. De los muchos petroglifos que decoran sus paredes, algunos especialistas han podido discernir una forma de escritura rudimentaria. Entre ellos, figuras con cuerpos anatómicamente ambiguos, criaturas de fantasía. ¿Qué significan estos símbolos prehistóricos, estos jeroglíficos polinesios? Al estudiar estas obras, el esquema de una forma estructurada de escritura puede parecer absurdo, y sin embargo, los mismos signos se encuentran una y otra vez, delicadamente grabados en líneas continuas, que cubren las famosas tablillas de madera conocidas como rongorongo. Estas tablillas son uno de los mayores misterios de la isla de Pascua. Datan de un periodo posterior a la agitación, y 130 años de investigación por parte de especialistas occidentales han producido más preguntas que respuestas. ¿Qué representan estos extraños caracteres? ¿Sonidos, palabras o ideas? Con 603 símbolos diferentes, las tablillas rongorongo son una verdadera pesadilla para los criptólogos. Si pudiéramos lograr descifrarlas, entonces tal vez podríamos encontrar la clave para desbloquear toda la historia del pueblo Rapa Nui. Una de ellas fue entregada al obispo Tépano Hausen en 1869. Él comprendió de inmediato su importancia y pidió a los misioneros católicos que recogieran todas las que encontraran. Sin embargo, los Rapa Nui habían olvidado el antiguo rol de las tablillas y las estaban utilizando como combustible para sus fuegos. Hoy en día, solo existen 25 tablillas grabadas como esta. El bastón de Santiago es único. Está decorado con 2.320 símbolos. En la década de 1950, un etnólogo alemán, Thomas Bartel, transcribió todas las inscripciones. Al hacerlo, identificó 120 símbolos básicos que fueron modificados a través de un sistema de prefijos y sufijos. Fuentes del siglo XIX sugieren que las tablillas debían leerse comenzando en la parte inferior izquierda y moviéndose de izquierda a derecha. Al final de cada línea, el bloque debía voltearse y continuar en la dirección opuesta. De esta manera, un escriba nunca perdía su lugar y nunca se saltaba una línea. Pero, ¿qué significan los símbolos? Generaciones de lingüistas han intentado en vano darle sentido. Hasta hace poco, cuando el Dr. Stephen Fisher, director del Instituto de Lenguas y Literatura Polinesias en Auckland, Nueva Zelanda, asombró al mundo lingüístico al proponer una nueva interpretación, una que algunos consideran un gran descubrimiento. Durante miles de años, los polinesios, y de hecho todos los oceánicos, carecieron por completo de escritura. En toda Oceanía, la escritura no era una necesidad. La primera manifestación escrita que encontramos en toda Oceanía surge precisamente en la isla de Pascua, y esto se explica por la llegada de los españoles en 1770, quienes hicieron que el pueblo Rapa Nui firmara un tratado de anexión. Los Rapa Nui no tenían ni idea de qué era la escritura, pero fueron lo suficientemente brillantes como para interpretar que el arte gráfico podía combinarse con el habla humana, plasmándose en una superficie plana, de izquierda a derecha, en líneas. Tras la partida de los españoles, tomaron esta idea. Inspirándose en sus petroglifos como arte gráfico, lograron comenzar a escribir de la misma manera que los españoles y producir las asombrosas tablillas rongorongo. En 1886, el buque USS Mohican llegó a la isla de Pascua para llevar a cabo una serie de estudios para el Instituto Smithsonian. En uno de ellos, los científicos mostraron a uno de los habitantes una fotografía de una de las tablillas del obispo Jausen. Entrecerrando los ojos ante la imagen, el isleño comenzó a entonar un canto ritual que parecía contar dioses en grupos de 3. Las palabras de este himno fueron transcritas de inmediato al dialecto Rapa Nui. Siempre tuve esto presente. Y años más tarde, mientras estudiaba el bastón de Santiago, noté algo interesante. Observé que el bastón de Santiago siempre presentaba unidades de 3 jeroglíficos juntos. Un jeroglífico, al que llamaré A, tenía un falo, seguido de un segundo jeroglífico, B, sin falo, y luego un tercer jeroglífico, C, también sin falo. El siguiente, en la serie de unos 2000 jeroglíficos en el bastón, siempre seguía esta secuencia: A con falo, B, C. A con falo, B, C.
Esto me reveló una estructura triádica. En otras palabras, una estructura de 3 jeroglíficos. De repente me di cuenta. Espera, esto es idéntico al canto de procreación entonado por los Rapanui en 1886. Vinculé ambos elementos y esto me dio la clave para leer el rongorongo. Por ejemplo, el signo de un pájaro aparecerá con un falo, seguido del signo de un pez y luego el signo de un sol. Leemos esto como el pájaro se está apareando con el pez y de este apareamiento surge el sol. En el antiguo Rapanui podríamos leer esto como tenemos muchos ejemplos de esto. La planta se aparea con otra planta y eso crea una flor. Un pez se aparea con otro pez y eso crea un tipo de ave marina, y así sucesivamente. Esto nos daría lo que se conoce como procreaciones. Estas procreaciones explican el universo. Cantadas durante las ceremonias religiosas, las palabras del rongorongo explicaban el cosmos y la comunidad, y recordaban a los Rapanui su lugar en el orden natural de las cosas. Durante más de 1000 años, el pueblo Rapanui prosperó en perfecta armonía con la naturaleza. El rey promulgaba los tabúes, los sacerdotes y la cultura de los ancestros respaldaban su reinado. Toda la estructura social se dedicaba a mantener un delicado equilibrio con los escasos recursos de la isla. Su civilización floreció y entonces, de repente, algo ocurrió. Hacia finales del siglo XVIII, los exploradores europeos quedaron impactados por lo que encontraron. El diario del capitán Cook mencionaba escenas de desolación. Cientos de moai habían sido derribados de los au y yacían rotos en el suelo. ¿Qué había pasado? ¿Un terremoto? ¿Un maremoto? Los científicos no encontraron rastro de ninguno de estos fenómenos. Solo quedaba otra explicación. Los Rapanui habían arrasado sus propios templos, pero ¿por qué? ¿Qué pudo haber empujado a los habitantes de la isla a destruir lo que les había tomado un milenio construir? La terrible respuesta quizás se encuentre aquí, en el volcán Rano Raraku, la cuna de los moai. Es sin duda alguna el lugar más grandioso e impresionante de la isla. Los Rapanui habían convertido Rano Raraku en una vasta cantera. Todos los moai comenzaron su existencia aquí, tallados en la misma roca. Sin embargo, este increíble sitio parece haber sido abandonado abruptamente. Observado hoy, parece suspendido en el tiempo, como si los trabajadores hubieran simplemente soltado sus herramientas y se hubieran marchado de repente. Alrededor de la cima del volcán se pueden descubrir las formas de cientos de estatuas emergiendo de la roca. Se pueden observar las diferentes fases de la escultura, desde sus contornos tomando forma hasta el desprendimiento de secciones enteras. Más de 300 moai incompletos aún esperan ser liberados de la tierra. Para algunos, parece que solo unos pocos golpes fuertes serían suficientes para enviarlos deslizándose por los flancos del volcán. Las investigaciones sobre la isla han demostrado que el culto a los moai duró casi 1000 años, entre los siglos VII y XVII. Este es uno de los más antiguos de la isla. Posteriormente, el estilo de los moai cambió notablemente a lo largo de varios periodos, pero una cosa permaneció constante: el deseo de hacerlos todos gigantes. Como demostró Thor Heyerdahl en 1975, casi todos los moai presentes en la cantera pertenecían al último periodo de la civilización Rapanui. Su tamaño completo aún está oculto bajo la tierra, probablemente profundizado por los deslizamientos de tierra causados por la lluvia. El más colosal de todos ellos, el gigante, mide casi 22 metros de altura y pesa alrededor de 160 toneladas. En el momento en que la cantera fue abandonada, al mismo tiempo que la agitación social, los Rapanui se habían embarcado en una frenética ronda de actividad para hacer un número asombroso de moai gigantescos. ¿Por qué estaban trabajando tan desesperadamente? ¿Qué estaban pidiendo a sus ancestros? Durante incontables ocasiones, los científicos se han formulado estas preguntas, construyendo observación tras observación. Siglos de vida en un entorno tan reducido deben haber dejado pistas para una respuesta. Los arqueólogos Christopher Stephenson y Sonia Hauer han estado llevando a cabo una investigación conjunta sobre las técnicas agrícolas de la antigua población de la isla. A pesar de sus 250 días de lluvia al año, la isla de Pascua carece de terrenos ideales para el cultivo. El viento, que azota constantemente la isla, acelera la evaporación, y el suelo volcánico poroso absorbe el agua de inmediato. ¡Miren, ahí está! Lo que los dos científicos buscan son vestigios de actividad humana, como este humu, un horno tradicional polinesio compuesto por 5 piedras. Una buena señal, marquémoslo. La posición exacta de esta primitiva cocina se calcula mediante GPS y se anota cuidadosamente.
Su edad aproximada se determinará más adelante en el laboratorio mediante el análisis de muestras de obsidiana encontradas en el sitio. Mediante el estudio de fechas y ubicaciones, el Dr. Stephenson intenta descubrir la forma en que los Rapa Nui cambiaron su enfoque de la agricultura. Está especialmente interesado en el período anterior al colapso de la civilización. El mapa resultante de su trabajo muestra un aumento significativo en la cantidad de tierra utilizada para la agricultura en los siglos XV, XVI y XVII. El sistema agrícola en la isla de Pascua se mantuvo durante un periodo muy largo, fue muy exitoso. Sin embargo, con el paso de las décadas, el nivel de producción disminuyó ligeramente cada año. Esto motivó a los jefes a intensificar sus esfuerzos, incorporando más tierra a la producción y aumentando la energía que la gente debía invertir para mantener altos niveles de producción. Finalmente se alcanzó un umbral en el que la gente dijo, «Ya no los apoyaremos más», y fue entonces cuando se produjo el cambio. Poco antes de los dramáticos eventos del siglo XVII, las cosechas disminuyeron. Alimentar no solo a sus familias, sino también a la clase dominante y a los sacerdotes, exigía demasiado a los agricultores. ¿Fue el descontento de los campesinos suficiente para desencadenar una agitación social de esta magnitud? ¿Cómo pudo haber disminuido la producción agrícola cuando se utilizaba cada vez más tierra? ¿Acaso algo alteró el equilibrio natural de la isla? Las técnicas modernas han revelado pistas que antes pasaban desapercibidas. Arqueólogos, explorando las cocinas prehistóricas descubiertas en las excavaciones, recolectaron cantidades minúsculas de ceniza. Estas muestras son enviadas al Laboratorio de Etnología Prehistórica en París, donde Catherine y Michel Auriac, dos especialistas en Oceanía, han obtenido resultados sorprendentes sobre la evolución de la ecología de la isla de Pascua al examinar este polvo quemado. Utilizan equipos sofisticados, como un microscopio electrónico de barrido, para analizar la estructura molecular de las muestras e identificar los residuos carbonizados que, hasta ahora, habían revelado pocos secretos. Cada especie de planta posee un patrón genético tan distintivo como una huella dactilar. Este proceso permite identificar las especies comparando su firma genética con las ya registradas. Durante los últimos 5 años, analizando 33.000 muestras de ceniza, los Auriac han identificado 13 especies de árboles que crecían en la isla de Pascua y que hoy han desaparecido por completo. Cubierta de una exuberante vegetación dominada por altas palmeras, la isla de Pascua debió parecerse mucho a este valle en Chile central. Esta selva, una valiosa fuente de material para la fabricación de herramientas, proporcionaba sombra, capturaba agua y ofrecía un cortavientos que protegía naturalmente los campos de cultivo. La datación de las muestras de ceniza revela que los Rapa Nui usaron madera para cocinar sus alimentos hasta el año 1640. Después de esa fecha, significativamente no se detecta más madera. ¿Por qué? Sencillamente porque probablemente no quedaban árboles para quemar. Pero, ¿cómo pudo ocurrir una deforestación tan repentina? Víctimas de una larga sequía, los Rapa Nui solo pudieron observar impotentes cómo sus bosques se debilitaban y luego desaparecían, haciendo que su suelo fuera cada vez menos fértil. Los campos se secaron y las cosechas se redujeron a pesar de los esfuerzos de los agricultores. A medida que la situación empeoraba, los Rapa Nui debieron pensar en escapar. Sin embargo, ya no había madera para la construcción de barcos. Su isla se había convertido en una prisión. Los jefes y sacerdotes exigían que se construyeran más moai, cada vez más grandes, para apaciguar a sus dioses enfurecidos. Lo que suplicaban a sus ancestros era agua, pero los dioses permanecieron sordos. Traicionados por sus antepasados, a quienes habían venerado durante tanto tiempo, los Rapa Nui comenzaron a dudar de su fe y de sus jefes. La cohesión social se derrumbó. El frágil equilibrio que había durado 13 siglos se rompió. La violencia se desató en la isla. Las rivalidades entre las tribus estallaron. Los Ahu fueron saqueados, los Moai derribados y destrozados. Lo único que importaba era la lucha por la supervivencia. Atrapados en su isla, los Rapa Nui se enfrentaron a su propia extinción. Tras la sangrienta revolución, los Rapa Nui supervivientes se embarcaron en un período de reconstrucción. Decididos a levantar una sociedad funcional, vital para su supervivencia, crearon una nueva religión, una radicalmente diferente a la anterior. Los grabados en piedra narran esta transformación. Un nuevo dios surgió en los cielos Rapa Nui, una criatura extraña con cuerpo humano y cabeza de pájaro. Tangata Manu, el hombre pájaro. Durante varias décadas, el culto al hombre pájaro, una deidad desconocida en el resto de Oceanía, adquirió proporciones obsesivas.
Imágenes de aves aparecieron por doquier en cientos de rocas talladas, incluso en los cráneos de los difuntos. Los Rapanui parecían fascinados por las aves migratorias que visitaban la isla en primavera. Después de todo, eran los únicos seres vivos capaces de cruzar las aguas ilimitadas, de llegar a su isla y luego partir. Las aves se convirtieron en una poderosa metáfora de un exilio que se había vuelto insoportable. Un sitio ceremonial fue dedicado a este nuevo culto, Rano Kau, un volcán en el suroeste de la isla. Fue aquí donde las tribus se reunieron para formar un nuevo orden social que garantizaría la supervivencia de las futuras generaciones. Cerca del cráter se construyó un complejo ceremonial llamado Orongo. Sus cabañas de piedra eran utilizadas por sacerdotes y participantes en los festivales anuales del hombre pájaro. Cada año, una extraña competición conducía a la selección de un nuevo hombre pájaro, quien se convertía en el rey de la isla. Dotado de poderes extraordinarios durante un año, el hombre pájaro pasaba su tiempo proclamando leyes que asegurarían la armonía y la prosperidad para los meses siguientes. La civilización Rapanui había logrado establecer una nueva armonía y parecía a punto de crecer una vez más. Pero justo en ese momento, el mundo exterior llegó para destrozar todas las esperanzas de un renacimiento. La civilización Rapanui fue prácticamente aniquilada por la llegada de los occidentales, quienes diezmaron a la población y la despojaron de lo único que les quedaba: la memoria de su glorioso pasado. Hoy, los Rapanui están redescubriendo su pasado. Gracias al trabajo de los arqueólogos, están comenzando a reconstruir su memoria colectiva y, con ella, su orgullo de pertenecer a un pueblo que vivió una aventura increíble en esta minúscula porción de tierra. Sin embargo, la isla de Pascua, este atolón perdido en medio del océano, aún guarda muchos misterios. ¿Qué secretos aguardan ser revelados? ¿Qué nuevas pistas sobre su enigmático pasado saldrán a la luz? Piensa en esto. Durante mucho tiempo, seguirá siendo un imán para la sed de conocimiento del hombre. Porque es, más que en cualquier otro lugar, la materia de la que están hechos los sueños.